Grace Summers estaba de pie frente a las familiares puertas de hierro forjado de la mansión Kingsley, sintiendo que su interior se tensaba por el miedo y la desesperación. El viento otoñal le alborotaba el pelo castaño y el olor de la lluvia que se avecinaba permanecía en el aire. Sabía lo que le esperaba más allá de aquellas puertas, pero no tenía elección. Con mano temblorosa, Grace pulsó el botón del timbre. Pasaron varios segundos angustiosos antes de que la puerta se abriera. Caminó lentamente por el sendero de grava, bordeado por los cuidados rosales que una vez le habían parecido tan hermosos. Ahora eran como alambre de espino que la separaba de la libertad. Helena Kingsley estaba en el umbral de la puerta, una mujer alta y esbelta, con una postura impecable y una mirada fría en sus ojos grises. Sus labios se curvaron en la apariencia de una sonrisa, pero sus ojos permanecieron helados. «Ah, Grace, querida, otra vez tú», dijo Helena con irritación apenas disimulada. «Adrian sigue de viaje de negocios. Creí que ya habíamos hablado de que no debes estar aquí en su ausencia». Grace se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Hola, S.R.E. Kingsley. Lo sé, pero no tengo otro lugar a donde ir. Tal vez solo por esta noche». Helena sacudió la cabeza. «No, Grace. Hemos pasado por esto 100 veces en los últimos 3 años. Esta es mi casa y yo decido quién se queda en ella. Y ahora mismo tengo invitados importantes y no quiero que estorbes». Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Recordó la primera vez que se había encontrado con esta situación hacía 3 años, pocos meses después de su boda. Entonces se había quedado sorprendida y confusa, incapaz de entender cómo una suegra podía hacer algo así. Ahora, sin embargo, se ha convertido en una cruel rutina. «¿Pero a dónde voy a ir? No tengo llaves, ni dinero». Grace comenzó, pero Helena la interrumpió. «Ese no es mi problema, querida. Eres una mujer adulta. Encuentra una salida. Después de todo, te las has arreglado todo este tiempo, ¿no?». Había una burla no disimulada en la voz de Helena. Grace bajó los ojos, sintiéndose humillada e impotente. Recordaba las interminables noches en moteles baratos, las llamadas a sus amigas pidiendo un lugar donde quedarse, las largas horas en cafés abiertos toda la noche. Cada vez que Adrian salía de viaje de negocios, esta pesadilla se repetía. «¿Quizás pueda al menos llevarme algunas cosas?», preguntó Grace en voz baja. Helena suspiró con fingido pesar. «Me temo que eso no es posible. Ya he cerrado tu habitación. No quiero que mis invitados entren accidentalmente. ¿Te das cuenta de lo que parecería?». Grace asintió, sintiendo que su última esperanza se desvanecía. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta, oyendo la pesada puerta cerrarse tras ella. Una vez fuera, Grace sacó su teléfono y marcó el número de Adrian. Como de costumbre, contestó el buzón de voz. «Hola, soy yo. Solo quería saber cuándo volverías. Llámame, por favor», dijo, intentando que su voz sonara lo más despreocupada posible. Grace sabía que Adrian no le devolvería la llamada. Nunca llamaba cuando estaba fuera por negocios. Y cuando volvía a casa era la imagen perfecta. Una madre cariñosa y una esposa sonriente. Helena manipulaba la situación con maestría, haciendo que Grace quedara mal si intentaba decir la verdad. La lluvia comenzó a lloviznar cuando Grace llegó a un pequeño parque cercano. Se sentó en un banco, sintiendo cómo las frías gotas se mezclaban con sus lágrimas. Los recuerdos pasaron por su mente. Como ella, una joven camarera de una pequeña ciudad, se había enamorado del apuesto y exitoso Adrian Kingsley. Radiante de felicidad, de pie junto a él en el altar, cómo ignoró la fría mirada de Helena en su boda. Ahora, 5 años después, Grace estaba atrapada, sin educación, sin trabajo, sin dinero propio, con un marido que parecía ajeno a su sufrimiento y una suegra que hacía de su vida un infierno. Grace sacó de su bolso una tarjeta de visita de un motel barato. Sabía que pasaría allí otra noche solitaria,
soñando con un hogar que nunca fue realmente el suyo. Grace se despertó con el sonido del despertador de su teléfono. Abrió los ojos lentamente, acostumbrándose a la tenue luz que entraba por las finas cortinas de la habitación del motel. El olor a humedad y a ambientador barato le hizo arrugar la nariz. Cogió el teléfono y vio un mensaje de Adrian. «Vuelvo esta noche. Nos vemos en casa. Te quiero». El corazón de Grace latía con más frecuencia. Volver a casa siempre le producía sentimientos encontrados. La alegría de ver a su marido y el miedo al inevitable enfrentamiento con Helena. Recogiendo sus pocas pertenencias, Grace salió del motel. El aire de la mañana era fresco, y por un momento se permitió saborear aquel momento de tranquilidad. Una hora más tarde, Grace ya estaba frente a la mansión Kingsley. Respiró hondo y llamó al timbre. Para su sorpresa, no fue Helena quien le abrió, sino Marta, la anciana ama de llaves. «Buenos días, señora Kingsley», dijo Marta afablemente mientras dejaba pasar a Grace. En sus ojos se leía simpatía. «Hola, Marta», respondió Grace en voz baja. «¿Cómo está? ¿Cómo está tu nieta?» Marta sonrió, agradecida por el interés. «Gracias por preguntar. Lizzie está mejorando. Los médicos dicen que la operación fue un éxito». Su conversación fue interrumpida por la aguda voz de Helena. «Marta, ¿por qué aún no has terminado de limpiar el salón?» El ama de llaves dio un respingo y se alejó a toda prisa, lanzando a Grace una mirada de disculpa. Helena apareció en el vestíbulo, impecablemente vestida a pesar de lo temprano que era. Su mirada se deslizó sobre Grace, deteniéndose en su ropa arrugada y su pelo revuelto. «Ah, has vuelto», dijo fríamente. «Espero que no hayas olvidado que esta noche cenamos con los socios de Adrian». Grace sintió que el color inundaba sus mejillas. «No, me acuerdo. Empezaré a prepararme ahora mismo». Helena resopló despectivamente. «Espero que esta vez no nos avergüences con tu comportamiento provinciano. La última vez, tu torpeza con una copa de vino casi le cuesta a Adrian un importante trato». Grace recordó aquella noche. Había estado nerviosa tratando de estar a la altura del alto nivel de Helena y había derramado accidentalmente vino sobre el mantel. Helena la había reprendido públicamente entonces, humillándola delante de todos los invitados. «Tendré cuidado», respondió Grace en voz baja. «Más te vale», añadió Helena. «Ahora ve y límpiate. Hueles a motel barato». Grace se apresuró a ir a su habitación, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Abrió el armario y empezó a revisar sus vestidos, intentando encontrar algo adecuado para la noche. De repente, Helena entró en la habitación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó bruscamente. «Escogiendo un vestido para la cena», respondió Grace, sorprendida por la intrusión. Helena fue al armario y sacó un vestido azul oscuro. «Este servirá. Al menos disimulará tu torpe figura». Grace cogió el vestido en silencio, intentando no mostrar lo mucho que le dolían aquellas palabras. «Y trata de hacer algo con ese pelo», añadió Helena, mirando a Grace con ojo crítico. «Parece que hayas dormido fuera toda la noche». Cuando Helena se marchó, Grace se hundió en la cama, sintiéndose completamente desolada. Recordaba la primera vez que había cruzado el umbral de esta casa 5 años atrás. Había soñado con una vida matrimonial feliz. La realidad había sido muy diferente. Helena había dejado claro desde el primer día que no creía que Grace fuera digna de su hijo. Aprovechaba cualquier oportunidad para humillar a su nuera, criticando desde sus modales hasta la forma en que doblaba las servilletas. Grace intentó hablar de ello con Adrian, pero él se limitó a desentenderse, diciéndole que exageraba y que su madre solo quería ayudarla a adaptarse a su círculo. Con el tiempo, Grace había aprendido a ocultar sus sentimientos, a sonreír cuando quería llorar y a callar cuando quería gritar. Pero cada vez que Adrián se marchaba, dejándola a solas con Helena, esa máscara se resquebrajaba.
Grace se miró en el espejo, ojos cansados, rostro pálido, apenas se reconocía. ¿A dónde se había ido la chica alegre que había sido antes? De repente llamaron a la puerta. Era Martha, que traía una taza de té caliente. «Pensé que te vendría bien», dijo en voz baja, colocando la bandeja sobre la mesa. Grace sonrió agradecida. «Gracias, Martha. Siempre eres tan amable conmigo». Martha miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírlas. «Señora Grace, sé que esto no es fácil para usted, pero no deje que la destroce. Usted es más fuerte de lo que cree». Con esas palabras, Martha se marchó rápidamente, dejando a Grace sola con sus pensamientos. Grace cogió la taza, sintiendo el calor derramarse sobre sus manos. Las palabras de Martha resonaban en su cabeza. Tal vez el ama de llaves tenía razón. Tal vez realmente hay un poder en ella que había olvidado. Dejó la taza en el suelo y caminó decidida hacia el espejo. Esta noche no se dejaría humillar por Helena. Sonreiría, conversaría, sería la anfitriona perfecta, y tal vez Adrian por fin se daría cuenta de lo que estaba pasando. La tarde descendió sobre la mansión Kingsley, envolviéndola en una suave penumbra. Grace estaba de pie junto a la ventana del salón, viendo llegar los caros coches de los invitados. El corazón le latía más deprisa que de costumbre, y una mezcla de excitación y miedo invadía todo su cuerpo. El vestido azul oscuro que Helena había elegido le quedaba perfecto, ocultando los defectos de su figura que su suegra le recordaba constantemente. Grace había pasado horas maquillándose y peinándose, tratando de estar a la altura de los altos estándares de la familia Kingsley. Adrian apareció en el salón, irradiando confianza y encanto. Su caro traje resaltaba su físico atlético y en su rostro se dibujaba la familiar media sonrisa que antaño había hecho que el corazón de Grace se derritiera. «Estás preciosa, cariño», dijo, besando a su mujer en la mejilla. Su mirada era cálida pero un poco distante, como si sus pensamientos ya estuvieran preocupados por las próximas negociaciones. Grace sintió una punzada de decepción. Había esperado un encuentro más cálido después de unas semanas separados, pero enseguida se recordó a sí misma la importancia de aquella velada para la carrera de su marido. Helena entró en la habitación, lanzando una mirada crítica a su cuñada. «No está mal, Grace. Al menos esta noche no pareces una criada», dijo con una risita apenas perceptible. Adrian no pareció darse cuenta de la pulla de su madre. Estaba inmerso en su teléfono, revisando los últimos mensajes antes de reunirse con sus socios. El timbre anunció la llegada de los primeros invitados. Grace respiró hondo, preparándose para su papel de perfecta anfitriona. La velada se desarrolló según el guión claramente planificado por Helena. Grace saludó a los invitados, ofreció bebidas, entabló una conversación ligera, intentando no decir nada que pudiera disgustar a su suegra. Jonathan Pierce, el inversor potencial del que dependía el gran negocio de Adrian, destacaba entre los invitados. Era un hombre alto de unos 50 años, de mirada penetrante y modales imponentes. Grace se sentó junto a Jonathan durante la cena, sintiendo la mirada de Helena clavada en ella. Intentó mantener una conversación informal, recordando todas las lecciones de etiqueta que había tenido que aprender durante los años que había vivido en casa de los Kingsley. «Adrian me ha dicho que viene de un pueblo pequeño, señora Kingsley». Jonathan se dirigió a ella bruscamente. «¿No debe de haber sido fácil acostumbrarse a vivir en la alta sociedad?» Grace sintió que Helena, sentada enfrente, se tensaba. Sabía que su suegra esperaba que le diera la respuesta estándar sobre cómo la familia Kingsley la había ayudado a adaptarse. Pero algo cambió dentro de Grace en ese momento. Tal vez fuera la tensión acumulada a lo largo de los años, o tal vez solo fuera el cansancio por el fingimiento constante. «Sabe, señor Pierce», comenzó, sintiendo que le temblaba la voz, «realmente no ha sido fácil. A veces me siento como una extraña aquí,
como una actriz interpretando un papel en una obra que no comprende del todo. Se hizo el silencio. Grace podía sentir la mirada de Helena quemándola, pero no pudo contenerse. Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta? No importa de dónde vengas, importa quién eres por dentro. Y estoy orgullosa de mis raíces, de mi familia, que me enseñó a apreciar las cosas sencillas y a ser auténtica. Jonathan miró atentamente a Grace y, de repente, una sonrisa iluminó su rostro. Bravo, señora Kingsley. Eso es lo que yo llamo verdadera sinceridad. Hace mucha falta en nuestro mundo. Adrian parecía sorprendido, pero no parecía disgustado. Observó la reacción de Jonathan con interés. Helena, en cambio, palideció de ira. Intentó desviar la conversación hacia otro tema, pero Jonathan estaba absorto en su conversación con Grace. Hábleme más de su ciudad, señora Kingsley. Siempre he pensado que las provincias conservan los valores que a menudo perdemos en las grandes ciudades. Grace pasó la hora siguiente hablando de su infancia, de las tradiciones de su familia, de cómo soñaba con el gran mundo pero sin olvidar nunca sus raíces. Jonathan escuchó con verdadero interés, haciendo preguntas y compartiendo sus pensamientos. Cuando la cena llegó a su fin, Jonathan estrechó la mano de Adrian. Estoy impresionado, Kingsley, no solo por tu plan de negocio, sino también por tu familia. Tienes una mujer increíble. Creo que podemos hacer un trato. Adrian resplandecía de felicidad mientras rodeaba los hombros de Grace con el brazo. Gracias, cariño. Hoy has estado genial, le susurró al oído. Pero la alegría de Grace duró poco. En cuanto la puerta se cerró tras el último invitado, Helena estalló. ¿Cómo te atreves?, siseó, volando hacia su cuñada. Casi lo arruinas todo con tu rústica franqueza. Adrian trató de intervenir. Mamá, pero salió perfectamente bien, ¿no? Jonathan. Cállate. Helena lo interrumpió. Tú no lo entiendes. Puso en riesgo la reputación de nuestra familia. ¿Y si Jonathan hubiera resultado ser una persona diferente? ¿Y si no le hubiera gustado esa muestra de sencillez? Grace sintió que una oleada de ira y resentimiento crecía en su interior. Años de humillaciones y críticas, de miedo e inseguridad constantes, todo se estaba desbordando. Ya basta, Helena, dijo en voz baja pero con firmeza. No me callaré más. Soy parte de esta familia, te guste o no. Y hoy he sido yo, por primera vez en mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Funcionó mejor que todas tus lecciones de etiqueta y manipulación. Helena puso cara de haber recibido un puñetazo. Adrián cambió la mirada de su madre a su mujer, claramente inseguro de cómo reaccionar ante la situación. Me voy a la cama, dijo Grace, dirigiéndose a las escaleras. Buenas noches. La mañana siguiente a la trascendental cena estaba nublada. Grace se despertó temprano, sintiendo pesadez en todo el cuerpo. Los acontecimientos de la noche anterior se agolpaban en su mente, evocando sentimientos encontrados de triunfo y ansiedad. Bajó tranquilamente a la cocina, con la esperanza de tomar una taza de café a solas antes de que comenzara el nuevo día. Sin embargo, sus esperanzas no estaban destinadas a cumplirse. Helena ya estaba sentada a la mesa, hojeando el periódico de la mañana. Su mirada, fría y penetrante, se detuvo momentáneamente en Grace. «Ah, ahí está nuestra estrella de la noche», dijo Helena con indisimulado sarcasmo. «Espero que estés satisfecha con tu actuación». Grace respiró hondo, intentando mantener la calma. «Buenos días, Helena. Solo estaba siendo yo misma, y creo que ayudó a Adrian a cerrar el trato». Helena dejó bruscamente el papel a un lado. «¿Ayudado? Pusiste en peligro la reputación de toda nuestra familia con tu rústica simpleza. Solo por pura coincidencia Jonathan resultó ser un idiota sentimental». En ese momento, Adrian entró en la cocina, ya vestido para el trabajo. Parecía cansado, como si no hubiera dormido bien la noche anterior. «¿De qué discutís?», preguntó, sirviéndose una taza de café. Helena cambió instantáneamente de tono, con voz suave y preocupada.
Adrian, querido, solo intento explicarle a Grace lo importante que es mantener cierta imagen en nuestro círculo. Anoche podría haber acabado en desastre. Grace sintió que la ira hervía en su interior. Adrian, tú misma dijiste que yo era brillante. Jonathan. Jonathan es la excepción, la interrumpió Helena. No todos nuestros socios van a estar encantados con las historias comunes. Adrian parecía confundido, cambiando la mirada de su madre a su esposa. Mira, ahora no es el momento para esto. Tengo una reunión importante y no puedo llegar tarde. Terminó rápidamente su café y se dirigió a la salida. Grace lo siguió con la esperanza de hablar en privado. Adrian, espera, empezó ella, pero él ya estaba abriendo la puerta. Lo siento, cariño, tengo que irme. Hablaremos esta noche, ¿vale? Con esas palabras le besó la mejilla y se marchó. Grace se quedó de pie en el pasillo, sintiéndose desolada. Volvió a la cocina donde Helena seguía sentada a la mesa, ahora con una sonrisa triunfante en el rostro. Verás, Grace, Adrian comprende la importancia de la tradición y la reputación, y tú no eres nada aquí, solo una bonita imagen que mi hijo trajo a la casa. Grace sintió que un nudo le subía a la garganta. Eso no es verdad. Soy su mujer y este es nuestro hogar juntos. Helena se rió, pero no había ni una pizca de alegría en su risa. Un hogar compartido. Cariño, qué ingenua eres. Esta casa me pertenece. Siempre ha pertenecido a la familia Kingsley, mucho antes de que tú aparecieras en el horizonte. ¿Y sabes qué? Seguirá perteneciendo a la familia Kingsley, aunque tú desaparezcas. Esas palabras golpearon a Grace como una bofetada en la cara. Sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Qué quieres decir? Helena se levantó, se acercó a Grace y la miró directamente a los ojos. Quiero decir que tu posición aquí es muy precaria, querida. Un paso en falso y podrías salir por la puerta, para siempre. Con esas palabras, Helena salió de la cocina, dejando a Grace completamente desconsolada. El resto del día pasó como un borrón. Grace intentó hacer las tareas de la casa, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Helena. Se sentía acorralada, sin saber en quién confiar. Esa noche, cuando Adrian llegó a casa, Grace esperaba poder hablar con él, pero Helena se le adelantó. «Adrian, cariño, ¿qué tal el día?», preguntó, saludando a su hijo en el vestíbulo. «Tengo una gran noticia. He quedado con los Robertson la semana que viene. Ya sabes lo importante que es causarles buena impresión». Adrian se animó. «Mamá, eres un milagro. Llevo meses intentando organizar esta reunión». Helena sonrió, lanzando una mirada triunfante a Grace. «Claro que sí, cariño. Siempre me preocupo por el bienestar de nuestra familia. Por cierto, creo que deberíamos discutir algunas cosas antes de esta reunión. Quizá durante la cena». Adrian asintió sin siquiera mirar a Grace. «Por supuesto, mamá. Voy a cambiarme». Grace sintió que se le apretaba el corazón. Se dio cuenta de que Helena estaba manipulando la situación de nuevo, apartándola de los asuntos familiares importantes. Durante la cena, Helena dirigió hábilmente la conversación, haciendo hincapié en la importancia de las tradiciones y la reputación de la familia Kingsley. Mencionó de pasada algunos incidentes recientes que podrían haber dañado su posición en la comunidad. «Adrian, debes darte cuenta de que no todo el mundo comparte ciertos puntos de vista», dijo Helena. «Ciertos puntos de vista», dijo Helena, lanzando miradas significativas a Grace. «A veces tienes que ser más cuidadoso en la elección de tus palabras y acciones». Grace podía sentir que Adrian se distanciaba cada vez más de ella con cada palabra que Helena decía. Asintió con la cabeza, de acuerdo con su madre, como si hubiera olvidado lo satisfecho que había estado con los resultados de la noche anterior. Después de cenar, cuando Grace intentó hablar a solas con su marido, Adrian se limitó a asentir distraídamente. «Lo siento, cariño, pero tengo que preparar la presentación de mañana.
¿Quizá en otro momento? Al quedarse sola en su habitación, Grace sintió que las paredes parecían encogerse a su alrededor. Se dio cuenta de que Helena no se detendría ante nada para deshacerse de ella. Y lo peor era que Adrian ni siquiera parecía darse cuenta. Había pasado una semana desde la infausta cena. Grace sentía que el ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso. Helena no perdía ocasión de subrayar sus defectos y Adrian parecía cada vez más inmerso en su trabajo, evitando la confrontación. La mañana del martes comenzó como de costumbre. Grace se levantó temprano, con la esperanza de preparar el desayuno para Adrian antes de que se fuera a trabajar. Intentó por todos los medios mantener al menos una apariencia de vida familiar normal. Al bajar las escaleras, Grace oyó voces apagadas procedentes del despacho de Adrian. Redujo la velocidad de sus pasos, escuchando. «Adrian, querido, estoy preocupada por ti», era la voz de Helena, suave y preocupada. «¿No notas lo diferente que está últimamente?» «¿De qué hablas, mamá?» Adrián respondió con confusión audible en su voz. «Grace, cariño, se ha vuelto tan inestable. ¿Viste cómo se comportó en la cena? Y ayer la pillé hablando sola en el jardín. Eso no es normal, Adrian». Grace sintió que la sangre se le salía de la cara. Efectivamente, ayer había estado hablando sola, pero solo porque estaba intentando ordenar sus pensamientos y encontrar una forma de establecer un vínculo con Adrian. «Mamá, estás exagerando. Grace solo está cansada, supongo», respondió Adrian, pero ya se podía oír la duda en su voz. Helena suspiró. «Sé que la quieres, cariño, pero piensa en el futuro, en la empresa, en nuestra reputación. La mujer de un empresario de éxito tiene que ser estable, confiable, y Grace, me temo que ella no puede manejar las presiones de nuestro círculo». Grace sintió que un nudo le subía a la garganta. Retrocedió en silencio y se apresuró a ir a la cocina, tratando de contener las lágrimas. Durante el desayuno, el ambiente era tenso. Adrián apenas levantaba los ojos de su plato y Helena, en cambio, mantenía la mirada fija en Grace. «¿Cómo te encuentras hoy, querida?», preguntó Helena con fingida preocupación en la voz. Grace intentó sonreír. «Estoy bien, gracias». «¿De verdad? Porque pareces un poco distraída. Tal vez deberías descansar un poco». Adrian finalmente levantó la vista, escrutando a su esposa. En sus ojos, Grace vio lo que más temía, la duda. «Grace, quizás mamá tiene razón. Últimamente pareces un poco ida», dijo con suavidad. Grace sintió que el pánico empezaba a invadirla. «Estoy bien, de verdad, solo un poco cansada». Helena negó con la cabeza. «¿Ves, Adrian? Ni siquiera admite que tiene problemas. Esa es la primera señal». «Ya basta». Grace saltó de la mesa, incapaz de contenerse por más tiempo. «No estoy loca. Dejad de hablar de mí como si no estuviera aquí». Adrián parecía sorprendido y Helena parecía triunfante. «¿Lo ves, cariño? Estos arrebatos repentinos de ira no es normal». Grace salió corriendo del comedor, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Se encerró en su habitación, tratando de calmarse y ordenar sus pensamientos. Una hora más tarde, Adrian llamó a su puerta. Su voz sonaba cansada y preocupada. «Grace, tenemos que hablar». Abrió la puerta preparándose para lo peor. Adrian se sentó en el borde de la cama, evitando mirarla a los ojos. «Mira, sé que lo has pasado mal últimamente. Tal vez deberías hablar con alguien. Profesionalmente, quiero decir». Grace sintió que el suelo se iba bajo sus pies. «¿Crees que estoy loca?» «Adrian, mírame. Soy la misma de siempre. Es tu madre la que intenta ponerte en mi contra». Adrian se estremeció. «Grace, por favor. Mamá solo está preocupada por nosotros, por ti». «No, Adrian. Ella solo está preocupada por sí misma y su influencia sobre ti. ¿No ves lo que está pasando?»
Adrian se levantó, con el rostro pálido y tenso. No sé qué pensar, Grace. Necesito algo de tiempo. Quizá los dos necesitemos tiempo para pensar. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Grace sumida en la más absoluta desesperación. Los días siguientes pasaron como un borrón. Grace podía sentir cómo Adrian se alejaba de ella. Empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, evitando estar a solas con ella. Y Helena parecía estar en todas partes, recordándole constantemente el estado problemático de su cuñada. El viernes por la noche, Grace escuchó por casualidad la conversación telefónica de Adrián. Sí, doctor Martínez. Entiendo. No, aún no ha aceptado el asesoramiento, pero creo que es necesario. Sí, por supuesto. Me aseguraré de que venga a verlo la próxima semana. Grace sintió que el pánico la invadía. Realmente creen que está loca. Quieren enviarla a un psiquiatra. ¿Y si Helena convence a Adrian para ingresarla en una clínica? En ese momento Grace se dio cuenta de que tenía que actuar. No podía dejar que Helena destruyera su vida, su matrimonio, su cordura. ¿Pero qué podía hacer? Recordando las palabras de Marta sobre ser más fuerte de lo que pensaba, Grace empezó a pensar febrilmente. Necesitaba pruebas, pruebas de las manipulaciones de Helena, de sus falsas acusaciones, de sus intentos de destruir su matrimonio. Grace se dio cuenta de que era arriesgado. Si la atrapaban, solo confirmaría las acusaciones de su inestabilidad, pero no había elección. Era su última esperanza de salvarse a sí misma y a su matrimonio. Con una determinación que no había sentido en mucho tiempo, Grace comenzó a planear sus acciones. Ella encontraría una manera de exponer a Helena y abrir los ojos de Adrian a la verdad, aunque fuera lo último que hiciera en esta casa. La mañana del sábado era sorprendentemente soleada, pero a Grace la luz parecía burlarse de su estado de ánimo sombrío. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo y pensando en su plan. Su corazón latía con miedo y determinación. El sonido de los pasos de Adrian en el pasillo la puso tensa. Llamó a la puerta. «Grace, ¿estás despierta?» Ella respiró hondo, tratando de dar calma a su voz. «Sí, estoy despierta. Adelante». Adrian entró. Parecía inseguro. Su postura habitualmente segura parecía decaída y en sus ojos se leía una mezcla de preocupación y duda. «Me voy el fin de semana. Un viaje de negocios a Chicago», dijo sin mirarla a los ojos. Grace sintió una punzada de dolor. Siempre la había invitado a viajes como este. «Ya veo. Buena suerte». Adrian asintió, claramente incómodo. «Gracias. ¿Vas a estar bien?» «Por supuesto», respondió Grace, intentando que su voz sonara lo más informal posible. «No te preocupes por mí». Se quedó un momento más en la puerta, como si quisiera añadir algo, pero luego se limitó a asentir y salir. En cuanto el sonido de sus pasos se apagó, Grace saltó de la cama. Era su oportunidad. Sacó de debajo del colchón una pequeña caja que había pedido en secreto por internet hacía unos días. Dentro había cámaras en miniatura y micrófonos. Le temblaron las manos al sacar los dispositivos. Grace se dio cuenta de que lo que iba a hacer estaba al borde de la legalidad, pero no tenía elección. Era su única oportunidad de demostrar la verdad. Grace pasó las siguientes horas colocando cuidadosamente cámaras en lugares estratégicos de la casa. Una en el salón, camuflada entre los libros de la estantería. Otra en el comedor, oculta tras un jarrón de flores. Otra en el estudio de Adrian, donde Helena acudía a menudo para conversaciones importantes. Cada vez que instalaba otro dispositivo, Grace sentía que su corazón se hundía por el miedo a ser descubierta. Pero la idea de que esta podría ser su última oportunidad de salvar su matrimonio y su cordura le daba fuerzas. Una vez terminada la instalación, Grace regresó a su habitación y conectó el receptor a su ordenador portátil.
Las imágenes de varias cámaras aparecieron en la pantalla. Ahora solo quedaba esperar. Por la noche, cuando Helena regresó a casa tras reunirse con sus amigas, Grace la oyó hablar por teléfono en el salón. Sí, Margaret, no te creerías los progresos que he hecho. La voz de Helena sonaba petulante. Adrian por fin empieza a darse cuenta de que esta chica no es la adecuada para nuestra familia. No pasará mucho tiempo antes de que él mismo se ofrezca a dejar la IR. Grace sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se quedó mirando la pantalla del portátil donde Helena se pavoneaba por el salón con una copa de vino en la mano. Oh, no ha sido difícil. Unas cuantas indirectas por aquí, un par de conversaciones preocupadas por allá. Ya sabes lo fácil que es manipular a los hombres, sobre todo cuando se trata de su pobre y cariñosa madre. Helena se rió, y esa risa le sonó a Grace como una sentencia. Se quedó mirando la pantalla, incapaz de apartar la vista, sintiendo crecer en su interior una oleada de rabia y desesperación. Los días siguientes se convirtieron en una tortura para Grace. Pasó horas mirando las cintas, escuchando a Helena destruir metódicamente su reputación a los ojos de Adrian y del resto de la familia. Adrian, cariño, estoy muy preocupada por Grace. Ayer la vi hablando con las flores del jardín. No es normal. Sabes, cariño, tal vez deberíamos limitar el acceso de Grace a las finanzas de la familia. Temo que en su estado inestable pueda hacer alguna estupidez. Cada palabra de Helena era como una puñalada. Grace había visto cómo Adrián, vacilante al principio, empezaba poco a poco a sucumbir a la influencia de su madre. Pero lo peor fue que Grace empezó a notar un cambio en su propio comportamiento. La tensión constante, el miedo a que la descubrieran, las noches en vela frente a la pantalla del portátil, empezaban a hacer mella en su estado mental. Se volvía más distraída y a menudo olvidaba cosas sencillas. Un día se sorprendió hablando sola en el jardín, tratando de ordenar sus pensamientos. «Dios, ¿de verdad me estoy volviendo loca?», susurró Grace, mirando su reflejo en el espejo. Las ojeras, la piel pálida, la mirada descolorida, apenas se reconocía. Pero cada vez que las dudas empezaban a abrumarla, Grace volvía a sus notas. Eran su ancla, la prueba de que no estaba loca, de que todo esto era el resultado de la bien planeada campaña de Helena. Una semana después de la instalación de las cámaras, Grace escuchó una conversación que terminó de convencerla de la necesidad de actuar. Helena hablaba por teléfono con alguien a quien llamaba Dr. Anderson. «Sí, doctor. Entiendo que la hospitalización forzosa es el último recurso, pero no tiene ni idea de lo peligrosa que es para sí misma y para los demás. Ayer la vi sosteniendo un cuchillo en la cocina y mirándolo fijamente con una expresión extraña en la cara». Grace se quedó helada. Efectivamente, ayer había estado en la cocina con un cuchillo, pero solo porque estaba preparando una ensalada. ¿Realmente Helena iba a internarla en un manicomio? Por supuesto que Adrian estará de acuerdo. Confía plenamente en mi criterio en este asunto. ¿Podemos organizarlo la semana que viene? Aquello fue el colmo. Grace se dio cuenta de que le quedaba muy poco tiempo. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con manos temblorosas, empezó a recopilar todas las notas que había tomado esta semana. Video, audio, notas, cualquier cosa que pudiera probar la manipulación de Helena. «No estoy loca», susurró Grace, mirando fijamente la pantalla donde Helena discutía una vez más su condición inestable con Adrian. «Y voy a demostrarlo, cueste lo que me cueste». Sabía que lo estaba arriesgando todo. Si su plan fallaba, podría ser la prueba definitiva de su locura a los ojos de Adrian. Pero no había elección. Era su última esperanza de salvarse a sí misma, su matrimonio y su vida. El domingo por la mañana estaba nublado, lo que le sentaba muy bien a Grace. Había pasado la noche en vela revisando las grabaciones de las cámaras y pensando en su próximo movimiento.
El cansancio y la tensión de los últimos días estaban desapareciendo, pero Grace se dio cuenta de que no podía permitirse relajarse ni un momento. El sonido de los pasos de Helena en el pasillo la hizo estremecerse. Grace cerró rápidamente el portátil y lo escondió bajo la almohada. Unos segundos después llamaron a la puerta. «Grace, cariño, ¿estás despierta?» La voz de Helena sonaba fingidamente preocupada. «No, estoy despierta», respondió Grace, intentando que su voz sonara lo más normal posible. Helena abrió la puerta y se asomó a la habitación. Su mirada se deslizó por la cama arrugada y el pelo revuelto de Grace. «Cariño, tienes un aspecto horrible. ¿Has dormido bien?» Helena podía oír la fingida preocupación en su voz. Grace se obligó a sonreír. «Sí, solo un poco cansada». Helena sacudió la cabeza. «Estoy muy preocupada por ti, cariño. Quizá deberías hablar con el médico. ¿Puedo organizar una cita?» «No», replicó Grace con demasiada rapidez y brusquedad. Notó algo parecido al triunfo parpadear en los ojos de Helena. «Quiero decir, gracias, pero puedo arreglármela sola». Helena suspiró. «Lo que tú digas, querida. Me voy a ver a unos amigos. Volveré esta noche. Intenta descansar, ¿vale?» En cuanto la puerta se cerró tras Helena, Grace exhaló un suspiro de alivio. Esta era su oportunidad. Sabía que tenía que encontrar algo más, algo que finalmente desenmascarara a Helena. Grace salió silenciosamente de su habitación y se dirigió al estudio de su difunto suegro. Era la única habitación de la casa en la que Helena rara vez entraba. Grace recordaba que Adrian había mencionado una vez que su padre guardaba allí algunos papeles y diarios antiguos. El estudio la recibió con olor a libros viejos y cuero. Grace empezó a mirar metódicamente los armarios y cajones, con cuidado de no alterar el orden de las cosas. En el rincón más alejado vio una pequeña caja fuerte, parcialmente oculta tras una pila de libros. El corazón de Grace latía con más frecuencia. Intentó varias combinaciones que podrían encajar: la fecha de nacimiento de Adrian, el año de fundación de la empresa, pero fue en vano. De repente, cayó en la cuenta. Tecleó la fecha de la muerte de su suegro y la caja fuerte se abrió con un silencioso clic. Dentro había una pila de viejos cuadernos encuadernados en cuero. Grace los sacó con cuidado y abrió el primero. Eran los diarios de su suegro, fechados más de 20 años antes. Grace empezó a leer, y con cada página sus ojos se agrandaban de sorpresa y conmoción. Al parecer, tras la impecable fachada de la familia Kingsley, se escondían oscuros secretos, de los que Helena era la principal guardiana. 12 de mayo del año 88. Helena vuelve a insistir en aumentar su participación en la empresa. «No puedo entender de dónde saca ese ansia de poder. Ella amenaza con decirle a la junta directiva acerca de mis errores si no estoy de acuerdo. Dios, ¿cómo he podido estar tan ciega?». Grace pasó unas páginas. 3 de septiembre del año 99. «Hoy he descubierto que Helena me engaña con James, mi ayudante. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Me siento como un completo idiota. ¿Pero qué puedo hacer? Si solicito el divorcio, se quedará con la mitad de la empresa y posiblemente también con Adrian». Las manos de Grace temblaban mientras seguía leyendo. Página tras página revelaba nuevos detalles de las manipulaciones e intrigas de Helena. Fraude financiero, chantaje, adulterio. Su perfidia parecía no tener límites. El 15 de julio del año 2000, descubrí que Helena había falsificado los registros financieros de la empresa. De alguna manera se las arregló para retirar una gran suma de dinero en cuentas en el extranjero. Si esto sale a la luz, todos acabaremos en la cárcel. Tengo que hacer algo, pero estoy harta de luchar contra ella. Grace sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Siempre había sabido que Helena era una persona complicada, pero el alcance de sus engaños y manipulaciones era abrumador. De repente,
Su atención se centró en una anotación fechada el día en que murió su suegro. 10 de abril de 2005. No puedo más. Helena ha ido demasiado lejos. Voy a contarle a Adrian toda la verdad sobre su madre y lo que le hizo a nuestra familia y a nuestra empresa. Espero que él entienda y me perdone por callar durante tanto tiempo. Es mi última oportunidad de hacer las cosas bien. Grace se quedó helada, releyendo aquellas líneas una y otra vez. Su suegro había muerto el mismo día que hizo esta grabación. La versión oficial era que había sufrido un infarto. Pero ahora Grace no podía evitar pensar que su muerte podría no haber sido tan accidental. Dobló los diarios ordenadamente y los metió en su bolso. Esta era la prueba que le faltaba. Ahora tenía un arma contra Helena que no solo podría protegerla a ella, sino también abrir los ojos de Adrian a la verdadera naturaleza de su madre. Grace regresó a su habitación sintiendo una mezcla de triunfo y miedo. Ella sabía que ahora el juego iba a ir a lo grande. Helena no se detendría ante nada para proteger sus secretos, pero Grace también estaba dispuesta a luchar hasta el final. Se sentó frente a su portátil y empezó a trazar un plan de acción. Tenía que elegir el momento perfecto para desenmascarar a Helena, el momento en que Adrian y el resto de la familia pudieran ver la verdad por sí mismos. Grace se dio cuenta de que lo estaba arriesgando todo, pero la alternativa, perder su cordura y su libertad en una institución mental, era mucho peor. Respiró hondo, preparándose para la batalla final con la mujer que había hecho de su vida un infierno. «Me has subestimado, Helena», susurró Grace, mirando la foto de la feliz familia Kingsley en su mesilla de noche. «Es hora de que descubras de lo que es capaz una simple chica de pueblo». La última semana de julio había sido inusualmente calurosa. Grace se sentó en el jardín, a la sombra de un viejo roble, y hojeó su diario. La fecha estaba marcada con un círculo rojo, el 5 de agosto, el día del 5º aniversario de boda de ella y Adrian. 5 años atrás, estaba segura de que sería el día más feliz de su vida. Ahora era una fecha que le provocaba sentimientos encontrados, miedo, determinación y una extraña excitación, casi morbosa. Helena, como de costumbre, se había encargado de organizar los festejos, una gran recepción en el jardín, con todos los parientes, amigos íntimos y socios de Adrian, la oportunidad perfecta para que Grace pusiera su plan en acción. «Grace, Grace, ¿dónde estás?». La voz de Helena interrumpió sus cavilaciones. Grace suspiró, se recompuso y contestó: «Estoy aquí, en el jardín». Helena apareció de detrás de los rosales, impecablemente vestida a pesar del calor. Sus ojos se entrecerraron al ver a Grace. «Ah, ahí estás escondida». Empezaba a preocuparme. Pude oír la irritación mal disimulada en su voz. «Tenemos que discutir el menú para la recepción. Creo que deberíamos renunciar al marisco. ¿Recuerdas la última vez que se te cayó la bandeja de ostras? No me gustaría que se repitiera tal incidente». Grace sintió que el color inundaba sus mejillas. Aquel incidente había sido una de las primeras veces que Helena la había humillado públicamente delante de sus invitados. «Claro, lo que tú digas», respondió, intentando que su voz sonase tranquila. Helena asintió, claramente satisfecha con su sumisión. «Bien, entra cuando termines con lo que estás haciendo aquí. Hay algunos detalles más que discutir». En cuanto Helena se perdió de vista, Grace sacó su teléfono y marcó rápidamente un mensaje a Marta. «Reúnete conmigo esta noche a las 3, en nuestro lugar habitual. Es importante». Marta era la única persona de la casa en la que Grace podía confiar. Con los años, la anciana ama de llaves se había convertido en una especie de aliada e incluso amiga suya. A las 3 en punto, Grace salió de la casa sin ser vista y se dirigió a un pequeño café situado a 2 manzanas de la mansión Kingsley. Marta ya la esperaba en una mesa del rincón. «¿Qué ocurre, señora Grace?».
Preguntó Martha en cuanto Grace se sentó. Se la ve tensa. Grace miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchaba. Martha, necesito tu ayuda. Se trata de la recepción de aniversario. Le contó a Martha su plan para desenmascarar a Helena, las cámaras y los diarios. Los ojos de la mujer mayor se abrieron de sorpresa y miedo. Señora Grace, esto es muy peligroso. ¿Está segura? Grace asintió. No tengo elección, Martha. Si no hago algo, Helena me destruirá. Necesito que me ayudes a montar el equipo para la presentación en el jardín. ¿Puedes hacerlo? Martha dudó unos segundos, pero luego asintió con decisión. Sí, te ayudaré. Pero tenga cuidado, SRA. Grace, la SRA. Helena es una enemiga peligrosa. Los días siguientes pasaron volando. Grace continuó recogiendo imágenes de la cámara, seleccionando cuidadosamente los momentos más reveladores. Vio cómo Helena manipulaba a Adrian, cómo ensuciaba su nombre delante de amigos y familiares. Adrian, cariño, estoy muy preocupada por Grace, decía Helena en una de las grabaciones. Ayer la vi hablando con su reflejo en el espejo. Tal vez deberíamos pensar en atención especializada. Grace recordó ese día. En realidad había estado hablando consigo misma, intentando ordenar sus pensamientos y encontrar fuerzas para seguir luchando. Ahora esas palabras de Helena, sacadas de contexto, sonaban como un juicio sobre su salud mental. El día anterior a su cita, Grace sintió que la vigilaban más de cerca que de costumbre. Helena parecía estar en todas partes, su mirada taladraba constantemente la espalda de Grace. Por la noche, mientras Grace se preparaba para acostarse, Adrian entró en la habitación. Parecía cansado y preocupado. Grace, tenemos que hablar, dijo, sentándose en el borde de la cama. El corazón de Grace latía con más frecuencia. Helena había sospechado algo. ¿Sobre qué, Adrian? Él suspiró. He hablado con el doctor Martínez. Cree que deberías pasar un tiempo en su clínica, en observación. Grace sintió que el suelo se iba bajo sus pies. ¿Qué? Adrian, no estoy loca. Es tu madre. Ella es... Grace, por favor, la interrumpió Adrian. Todos estamos preocupados por ti. No es para siempre, solo para asegurarnos de que estás bien. Grace miró fijamente a su marido, incapaz de creer lo que oía. El hombre al que había amado, el hombre con el que se había casado, la miraba ahora como si estuviera enferma, como si fuera un problema que había que resolver. ¿Cuándo? Preguntó, intentando mantener la compostura. Después de la cita, respondió Adrian, evitando su mirada. Mamá cree que sería mejor que lo mantuviéramos en secreto para los invitados. Por supuesto, pensó Grace. Helena no quiere arruinar sus vacaciones perfectas. De acuerdo, dijo en voz baja. Lo entiendo. Adrián pareció sorprendido por su tranquilidad. Le dio una palmada torpe en la mano y salió de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, Grace corrió a su escondite, sacó su portátil y empezó a revisar frenéticamente el material que había reunido. Ahora no tenía elección. Mañana iba a ser el día de su triunfo, o... Grace no quería pensar en lo que pasaría si su plan fracasaba. Había pasado la noche en vela preparándose para el día crucial. Cada detalle tenía que ser perfecto. No podía permitirse ni un solo error. La mañana del día del aniversario era clara y soleada. Grace estaba de pie junto a la ventana, observando a los trabajadores que montaban las carpas y las mesas en el jardín. En algún lugar, oculto a la vista, estaba el equipo que Martha le había ayudado a montar. «Grace, ¿aún no estás lista?» La voz de Helena la hizo estremecerse. «Los invitados empezarán a llegar en 1 hora». «Ahora mismo voy», respondió Grace, inhalando profundamente. Miró su reflejo en el espejo. Un rostro pálido, una mirada decidida. Hoy va a ser diferente, pensó, de una forma u otra. Grace empezó a vestirse, preparándose para la actuación más importante de su vida.
Hoy recuperaría su vida y a su marido o lo perdería todo para siempre. El sol del verano iluminaba el jardín de la mansión Kingsley, donde los invitados se habían reunido para celebrar el 5º aniversario de boda de Grace y Adrian. Personas exquisitamente vestidas paseaban por los cuidados senderos, bebiendo champán e intercambiando pequeñas charlas. El ambiente parecía idílico, pero para Grace cada minuto estaba lleno de tensión. Estaba en la puerta principal, saludando a sus invitados con una sonrisa tensa. Su vestido azul pálido se ajustaba perfectamente a su figura, pero Grace se sentía como si estuviera enfundada en una armadura. En el bolsillo del vestido llevaba un pequeño mando a distancia, la llave de su salvación o su perdición. Helena, impecable como siempre con su traje crema, revoloteaba entre los invitados, haciendo de anfitriona. Sus carcajadas resonaban en el ambiente, pero Grace se percató de las agudas y suspicaces miradas que su suegra lanzaba en su dirección. Adrian apareció junto a Grace y le puso una mano en la cintura. «¿Estás bien, cariño? Pareces un poco tensa», susurró. Grace se obligó a sonreír. «Estoy bien, solo un poco nerviosa con tantos invitados». Adrian asintió, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Grace sabía lo que estaba pensando. Mañana debían llevarla a la clínica del doctor Martínez. El tiempo parecía alargarse interminablemente. Grace vio que Martha asentía imperceptiblemente, indicando que todo estaba listo. Su corazón se aceleró. Por fin llegó el momento del discurso ceremonial. Adrian subió a un pequeño escenario instalado en el jardín. «Queridos amigos y familiares», comenzó, «Grace y yo nos alegramos de veros hoy aquí, en nuestro 5º aniversario». Grace miró a su marido, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. ¿Cuánto había cambiado en esos 5 años? ¿Sería capaz de recuperar al Adrian que había llegado a amar? «Y ahora», continuó Adrian, «me gustaría ceder la palabra a mi bella esposa. Grace, querida». Este era su momento. Grace respiró hondo y subió al escenario. Sus manos temblaron ligeramente al coger el micrófono. «Gracias a todos por venir a compartir este día tan especial con nosotros», comenzó. «Han pasado muchas cosas en estos 5 años, y hoy quiero compartir algo importante con vosotros». Grace pulsó un botón del mando a distancia. La gran pantalla a su espalda cobró vida, mostrando una imagen de Helena en el salón de la mansión. «¿Qué es?». Hubo un murmullo de sorpresa entre los invitados. En la pantalla, Helena estaba al teléfono. «Sí, doctor Anderson, creo que Grace necesita ser hospitalizada inmediatamente. Es un peligro para sí misma y para los demás». Grace vio palidecer el rostro de Helena. Adrian miró la pantalla con una expresión de asombro e incredulidad. «Esto es solo una pequeña parte de lo que ha estado ocurriendo en esta casa durante los últimos años», continuó Grace, con la voz cada vez más fuerte. «Helena ha intentado sistemáticamente pintarme como mentalmente inestable manipulando a Adrian y a todos vosotros». Pulsó otro botón y aparecieron otros vídeos en la pantalla. Helena echando a Grace de casa. Helena contándole a Adrian el comportamiento extraño de su cuñada. Helena dando instrucciones a los criados para que vigilaran todos los movimientos de Grace. Los invitados miraban estupefactos. Adrián parecía haber recibido un puñetazo. Helena intentó dirigirse hacia el escenario, pero fue retenida por las miradas de sorpresa de los que la rodeaban. «Pero eso no es todo». Grace sacó un viejo cuaderno de su bolsillo. «Encontré los diarios del difunto señor Kingsley, y lo que leí en ellos me abrió los ojos a muchas cosas». Comenzó a leer extractos del diario, revelando las maquinaciones financieras de Helena, su adulterio, su manipulación de la empresa. El 15 de julio del año 2000, descubrí que Helena había falsificado los estados financieros de la empresa. Ella, de alguna manera, fue capaz de retirar una gran suma de dinero en cuentas en el extranjero. Con cada palabra,
El rostro de Helena se volvía más y más pálido. Adrián miró a su madre con una expresión de horror e incredulidad. «Mamá, ¿es verdad?», le temblaba la voz. Helena intentó recomponerse. «Adrián, querido, todo es mentira. ¿De verdad te crees esas ridículas acusaciones? Está claro que Grace no es ella misma, es... ¡Basta!». La voz de Adrián sonó repentinamente firme. «Yo mismo escuché lo que dijo en esas cintas y... parece la verdad». Se volvió hacia Grace. El remordimiento y el dolor se leían en sus ojos. «Grace, yo... no sé qué decir. He sido un idiota, lo siento». Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ella había esperado tanto tiempo para este momento, pero todo lo que sentía ahora era cansancio y alivio. Helena, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, hizo un último intento. «Todo es falso. Grace os está manipulando a todos. Ella está...». Pero ya nadie la escuchaba. Los invitados cuchicheaban, lanzando miradas de reproche a Helena. Algunos de los socios de Adrián ya estaban abandonando la recepción, claramente perturbados por lo que habían oído. Adrián se acercó a Grace y le cogió la mano. «Tenemos mucho que hablar», dijo en voz baja. «Pero ahora mismo quiero que sepas que estoy de tu parte y lamento eternamente no haber visto la verdad antes». Grace asintió, sintiendo que la tensión de los últimos meses comenzaba a dejarla ir. Miró a Helena, que estaba sola, abandonada por todos. Su máscara perfecta por fin se había resquebrajado, revelando su verdadero rostro, el de una mujer que lo había perdido todo. Marta se acercó sigilosamente a Grace y le apretó la mano. «Lo ha conseguido, señora Grace», susurró. «Es usted muy valiente». La recepción terminó rápidamente. Los invitados se apresuraron a abandonar la mansión, comentando las impactantes revelaciones. Adrián se disculpó con los que quedaban y condujo a Grace al interior de la casa. Helena se quedó sola en el jardín, rodeada de los fragmentos de su destrozado imperio de mentiras. Grace sabía que esto no era el final. Le esperaban largas conversaciones con Adrián, posiblemente terapia de pareja y, definitivamente, un nuevo capítulo en sus vidas. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada. Contemplando la puesta de sol desde la ventana de su habitación, Grace pensó en lo mucho que había cambiado en un día. Había ganado una batalla que parecía perdida. Había recuperado la voz y la dignidad. Y tal vez había recuperado a su marido. El futuro aún parecía incierto, pero Grace sabía una cosa: no permitiría que nadie volviera a hacerla dudar de sí misma. Había pasado por un infierno y había salido de él más fuerte que nunca. El sol de otoño iluminaba suavemente el salón de la mansión Kingsley, donde Grace y Adrián estaban sentados uno frente al otro. Habían pasado 3 meses desde el día en que toda la verdad había salido a la luz, y cada día de ese período había estado lleno de conversaciones difíciles y revelaciones dolorosas. Grace se frotó nerviosamente el borde del jersey mientras miraba a Adrián pensativo por la ventana. Su rostro se había apagado con el paso de los meses y su pelo se había teñido de un gris prematuro, pero ahora había una determinación en sus ojos que antes no existía. «Ayer hablé con mamá», dijo finalmente Adrián, volviéndose hacia Grace. «Quiere vernos a los dos». Grace sintió que el corazón se le aceleraba. Helena se había retirado a su casa de campo después de la exposición, y esta era la primera mención de ella en mucho tiempo. «¿Crees que es una buena idea?», preguntó Grace con cautela. Adrián suspiró. «No lo creo, pero creo que deberíamos intentarlo, por el bien de nuestro futuro». Grace asintió. Durante meses habían trabajado duro en su relación. Las sesiones semanales con un terapeuta de parejas les ayudaron a volver a aprender a confiar el uno en el otro. Adrián se dio cuenta de hasta qué punto la manipulación de su madre había afectado a sus percepciones y ahora intentaba estar más atento a los sentimientos y necesidades de Grace.
De acuerdo, aceptó Grace. ¿Cuándo quiere que nos veamos? Este sábado. Sugirió que nos reuniéramos en un lugar neutral, un café en el centro de la ciudad. Grace se sintió aliviada. La idea de volver a la casa donde había soportado tanto sufrimiento le resultaba insoportable. El sábado por la mañana, Grace se puso delante del espejo y eligió cuidadosamente su atuendo. Se decidió por un sencillo pero elegante vestido de color burdeos. Mirando su reflejo, se dio cuenta de cómo había cambiado con el paso de los meses. Las ojeras habían desaparecido, su mirada se había vuelto segura. Ya no era la mujer intimidada que se había permitido sentir cerca de Helena. Adrian la esperaba junto al coche. Cuando Grace salió, la miró con admiración. «Estás preciosa», le dijo, besándola suavemente en la mejilla. El trayecto hasta la ciudad transcurrió en un tenso silencio. Cuando aparcaron delante de una cafetería, Adrian cogió la mano de Grace. «Recuerda, estamos juntos, pase lo que pase». Grace le apretó la mano agradecida. «Juntos», repitió. Helena ya los esperaba en una mesa al fondo del salón. Grace se asombró del cambio que había experimentado la otrora poderosa mujer. Helena parecía más vieja y cansada. Su pelo, habitualmente impecable, estaba descuidado y en sus ojos se leía incertidumbre. «Adrian, Grace», dijo en voz baja cuando se acercaron a la mesa. «Gracias por venir». Se sentaron y hubo un silencio incómodo durante unos instantes. Finalmente, Helena respiró hondo y habló. Quiero disculparme, a los dos. Lo que hice es imperdonable. Estaba cegado por mi ambición y mis miedos. Pensé que te estaba protegiendo, Adrian, pero en realidad casi arruino tu vida». Grace sintió que Adrian se tensaba a su lado. Le puso suavemente la mano en la rodilla, haciéndole saber que estaba a su lado. «¿Por qué, mamá?» La voz de Adrian temblaba de emoción contenida. «¿Por qué nos hiciste esto? ¿A Grace?» Helena bajó los ojos. «Tenía miedo de perderte, de perder el control. Cuando tu padre murió, te convertiste en todo lo que me quedaba. Y cuando Grace apareció, la vi como una amenaza. Estaba equivocada, terriblemente equivocada». Se volvió hacia Grace. «Grace, sé que no merezco tu perdón. Lo que te hice pasar es imperdonable, pero quiero que sepas que lo siento de verdad por todo lo que he hecho». Grace sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había imaginado este momento tantas veces, pero la realidad era muy diferente. Delante de ella no estaba sentada una suegra manipuladora y enfadada, sino una mujer destrozada que se había dado cuenta de sus errores. «No puedo decir que te perdono, Helena», dijo finalmente Grace. «No ahora, quizá nunca, pero agradezco tus disculpas». Adrian apretó la mano de Grace. «Mamá, tenemos un largo camino por recorrer. Te quiero, eres mi madre, pero no puedo olvidar todo lo que pasó. Necesitamos tiempo y posiblemente ayuda profesional para resolverlo todo». Helena asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo comprendo, y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. Quiero deshacer lo que he hecho». Hablaron durante otra hora, hablando del pasado y de un posible futuro. Cuando por fin salieron del café, Grace se sentía emocionalmente agotada pero extrañamente renovada. Aquella noche, Grace y Adrian se sentaron en el porche de su nuevo hogar, la pequeña casita de campo que habían comprado tras la venta de la mansión Kingsley. La puesta de sol pintaba el cielo en suaves tonos rosados y la fresca brisa otoñal traía el olor de las hojas caídas. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Adrian rodeando los hombros de Grace con el brazo. Ella se lo pensó un momento. «Es extraño. He vivido con este dolor y esta rabia durante tanto tiempo, y ahora no sé qué sentir». Adrian le besó suavemente la sien. «Es normal. Los dos necesitamos tiempo para aclarar las cosas». Grace asintió. «Sabes, a pesar de todo esto, estoy agradecida». Adrian la miró sorprendido. «¿Agradecida? ¿Por qué?».
por el hecho de que esta terrible experiencia nos ha hecho más fuertes, por encontrar la fuerza para luchar por nuestra relación, por sentirme por fin yo misma, sin miedo ni dudas. Adrian la apretó más contra él. Eres una mujer increíble, Grace. Estoy tan bendecido de tenerte como esposa. Se sentaron en silencio, viendo los últimos rayos del sol desaparecer por el horizonte. Grace sabía que tenían muchos retos por delante. Reconstruir la confianza y construir una relación sana con Helena sería un proceso largo y difícil, pero ahora, en este momento, sentía paz y confianza en el futuro. Había pasado por un infierno y había salido de él no destrozada, sino curtida. Había aprendido a defenderse, a confiar en sus sentimientos y a no dejar que nadie reprimiera su personalidad. Y no importaba lo que le deparara el futuro, Grace sabía que estaba preparada para afrontarlo con la cabeza bien alta, de la mano del hombre al que amaba. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo cada vez más oscuro, Grace pidió un deseo. No pidió riquezas ni fama, sino cosas sencillas, amor, comprensión y paz en su alma. Y por primera vez en mucho tiempo creyó que podría hacerse realidad.